Siempre hubo un fantasma en el corazón de Thomas Johnson, una luz de luna blanca que murió joven, y yo. Simplemente me parecía un poco a ese hombre. Eso solo bastó para que me eligieran para ser su sustituto durante 10 años. Pero este supuesto sustituto no recibió ni recursos ni orientación. Al contrario, me recibieron con miradas frías, palabras duras, regaños interminables y me utilizaron como un instrumento desechable. Cuando finalmente llegué a mi límite, firmé el despido y me fui sin mirar atrás. Me uní a un equipo sin fines de lucro y me adentré en las montañas remotas para enseñar y construir caminos. En cuanto salí de las montañas y encendí el teléfono, me bombardearon con mensajes de mi asistente. ¿Dónde demonios estás? Tu sugar daddy está perdiendo la cabeza por todo Internet. Sí, volví a pelearme con Thomas Johnson. Y la razón fue absurdamente simple. Ocurrió en el Foro Anual de Inversiones, uno de los eventos más importantes del mundo financiero. Una joven de otra empresa cayó en mis brazos, y no la aparté con la suficiente rapidez. Thomas Johnson montó en cólera. Me llamó sucia, me inmovilizó en la cama y descargó su ira sobre mí una y otra vez. Cuando este hombre se descontrola, se vuelve tiránico, despiadado, no se contiene. Me dolió muchísimo. Al final no pude soportarlo más y le di una bofetada. Y en cuanto mi mano aterrizó, supe que estaba acabado. Como presidente de Sunshine Group, nadie se había atrevido jamás a mostrar la actitud de Thomas Johnson, y mucho menos a tocarle la cara. Yo fui el primero. Ese día, entrecerró los ojos y me agarró con fuerza del cuello. Su voz era como el hielo. Daniel Vollmer, ¿he sido demasiado indulgente contigo? Y salió hecho una furia. Me quedé allí sentado, temblando con los dedos en el cuello. Por suerte no pretendía estrangularme. Sobreviví con el cuello intacto. ¿Pero mi carrera? Esa era otra historia. Era el primer día de la cumbre. Como inversor estrella de Sunshine Group, no era ajeno a eventos como este. Pero hoy, algo se desmoronó. Me quedé junto al stand de la empresa, con la tableta en la mano, fingiendo revisar los materiales, pero no grabé ni una sola palabra. A mis espaldas, se oyeron algunos susurros. Bajo pero inconfundible, así es él. Daniel Vollmer, el inversor más famoso de Sunshine. Pero es esa cara suya la que hizo que el presidente Johnson lo mantuviera cerca, ¿no lo sabían? Es solo el sustituto de la ex de Johnson. El que falleció. Nadie llega tan alto en nuestro trabajo solo por talento, ¿sabes? Apreté la copa con más fuerza. Casi lo aplasto en mi mano. 10 años, 10 largos años. Creí que me había vuelto insensible. Pero cada vez que oía algo así, el pecho me seguía encogiendo de dolor. Me decía a mí mismo que debía ignorarlos. No conocían las noches sin dormir, los desastres que había limpiado, las montañas que había escalado. No llegué aquí por mi cara. Llegué aquí por los resultados reales. Mis instintos agudos y todo el caos que manejé discretamente para Thomas Johnson entre bastidores. Siempre creí que si me esforzaba lo suficiente, si permanecía a su lado el tiempo suficiente, incluso si solo me hubiera elegido como suplente, algún día me vería. No fue hasta que esa chica cayó en mis brazos que me di cuenta de lo ingenua que había sido. Se llamaba Joanna Rice, una cara nueva de otra firma de inversión. Acababa de aparecer en la entrevista de Rising Stars. Hermosa, de palabras dulces, el tipo de mujer que siempre llamaba la atención. Con tacones de 10 centímetros, se abrió paso entre la multitud, ya sea dando un paso en falso o a propósito. Porque lo siguiente que supe fue que estaba cayendo en mis brazos. La atrapé instintivamente, estabilizándola con un ligero toque en su brazo. Nada más. Me dedicó una sonrisa radiante al recuperar el equilibrio. Gracias, presidente Vollmer. Soy Joanna Rice de Industrias Rock. Te he admirado tanto tiempo que no esperaba conocerte en persona hoy. De no ser por ti, habría sufrido una caída vergonzosa. Respondí con indiferencia, restarle importancia no es para tanto. Luego me preguntó si podíamos agregarnos en WeChat y dijo que me admiraba. Como persona con experiencia en el sector, dudé, pero entendí lo que se sentía ser nuevo y tener ganas, así que acepté. Pero en cuanto levanté la vista, me encontré con la mirada de Thomas Johnson.
Estaba de pie justo detrás de la multitud, con traje elegante y rostro inexpresivo. Pero lo vi. Ese destello de frialdad en su mirada. No dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y se alejó. Y así, se me encogió el corazón. Esa noche me acababa de quitar los zapatos cuando entró por la puerta. Pensé que me lo confirmaría, pero no dijo nada. Me empujó al sofá y me besó tan fuerte que me dejó sin aliento. No era cariño, era castigo. Sus manos eran ásperas, sus movimientos enérgicos. Intenté apartarlo, pero me inmovilizó sin piedad. La abrazaste con mucha naturalidad hoy. Sin asco, me gruñó al oído. Cerré los ojos, demasiado agotada para responder. Pero el dolor era insoportable. No pude soportarlo más. Le di una bofetada. Y al igual que antes, supe al instante que estaba acabado. Thomas Johnson, el intocable presidente de Sunshine Group, nunca había recibido una bofetada. Jamás. Seguía siendo el primero. Entrecerró los ojos y volvió a rodearme el cuello con los dedos. Daniel Vollmer, ¿de verdad te he consentido tanto? Y salió furioso. Me quedé allí sentada, tocándome la garganta conmocionada. Gracias a Dios, no pretendía estrangularme. Antes del amanecer, se vistió y se quedó junto a la puerta. Su voz era fría. Cuídate. Miré al techo en silencio. No fue hasta que la puerta se cerró tras el que me incorporé lentamente con las palmas de las manos empapadas de sudor. 10 años. Había permanecido a su lado durante 10 años, ascendiendo de novato a élite, de invisible a reemplazable. Pero nunca dijo, me gustas. Siempre decía que yo era la persona más confiable con la que trabajaba, la espada más afilada del arsenal de Sunshine. Pero nunca fui la persona que amaba. Yo era solo una sombra, un sustituto para llenar el vacío de alguien a quien ya no podía tener. Tras apenas 3 horas de sueño en la villa de Thomas, volví a la oficina al amanecer. En el mundo financiero a nadie le importaban las emociones, solo los resultados. Y para ser sincero, empezaba a sentir que ya no tenía derecho a sentir emociones. En el ascensor, mi asistente Megan caminaba a mi lado hojeando su tableta. La reunión de las 9 es sobre el plan de financiación de Rock Industries. Imprimí tu propuesta, ya está en la sala de conferencias. Ajá. Asentí con una expresión indescifrable. Rock Industries, mi cliente desde hace 2 años. Una empresa manufacturera de alta gama con un crecimiento explosivo. Gestioné personalmente cada ronda de financiación. Probablemente conocía la empresa mejor que mis propios sentimientos. Megan dudó antes de preguntar con suavidad, ¿estás bien? Me giré un poco para mirarla y forcé una sonrisa. ¿Qué podría pasar? No insistió, solo dejó escapar un suave suspiro. La sala de conferencias ya estaba medio llena cuando entré. El ambiente era más tenso de lo habitual. Algunos jefes de departamento evitaron mi mirada al entrar. Sus miradas penetrantes y sus expresiones intensas me inquietaron un poco. Aún así, tomé asiento sin decir palabra. Poco después de comenzar la reunión, entró Thomas Johnson. Como siempre iba impecablemente vestido con todos los botones abrochados, la postura erguida y el rostro indescifrable. Pero lo conocía. Conocía la curva de cada pestaña de su rostro. Y noté que estaba de mal humor. Me recorrió con la mirada, con expresión plana e indiferente. Como si el hombre que había perdido el control la noche anterior, que me había derribado y me había arrebatado todo como una tormenta, fuera otra persona. Revisé las propuestas para la inversión en Rock Industries, empezó sin preámbulos. Tanto el equipo de Daniel Vollmer como el de Hayden Gray presentaron un trabajo sólido. Levanté la vista hacia él. Una ligera confusión cruzó mi mente. Hayden Gray. ¿No era él el nuevo que acababa de incorporarse a la compañía? Y estaba involucrado en un caso tan crítico como este. Thomas continuó con voz firme. Aunque Hayden Gray es nuevo, su perspectiva es innovadora. Presentó un marco innovador que combina la integración de la cadena de suministro con las finanzas verdes. Creo que vale la pena fomentarlo. Seguiremos adelante con la propuesta de su equipo. Sus palabras fueron como una cuchilla, clavándose en mi pecho. Toda la sala quedó en silencio.
Todos lo sabían. Este caso era mío. Lo había construido desde cero. El director ejecutivo de Rock Industries me había pedido específicamente que lo dirigiera. Y ahora, sin más, le cedía el puesto a un recién llegado que apenas llevaba 2 meses aquí. Miré lentamente hacia la esquina de la sala donde estaba sentado un joven. Ese era Hayden Gray. Era realmente guapo, joven, de aspecto pulcro y con un toque de timidez académica. Justo el tipo que Thomas Johnson siempre había favorecido. Me sonrió apenas, pero en sus ojos se percibía un inconfundible brillo de triunfo. No dije nada. Simplemente cerré la propuesta impresa frente a mí. Tenía las yemas de los dedos frías. Sentía como si algo dentro de mí se hubiera vaciado. Daniel Vollmer, dijo Thomas con serenidad, ayudarás con la entrega del proyecto. Su tono era distante, mecánico, como si le asignara una tarea rutinaria a alguien irrelevante. Lo miré buscando el más mínimo atisbo de arrepentimiento o vacilación en su rostro. Nada. Delató al cliente que había cultivado durante años como si nada. Se lo entregó a un desconocido sin siquiera pestañear. Entendido, respondí, inclinando la cabeza. Mi voz era tan tranquila que incluso me sorprendió a mí. En cuanto terminó la reunión, Megan me alcanzó en el pasillo con voz baja y urgente. ¿Te das cuenta de lo importante que es ese proyecto para ti? No puedes dejarlo pasar sin más. ¿Pasó algo entre tú y el presidente Johnson? Necesitas hablar con él. No dejes que Jade y Grace aprovechen esta oportunidad. Me detuve y me giré para mirarla. Megan, dije con una leve sonrisa, han pasado 10 años. Sé mejor que nadie que esto no se puede arreglar con solo hablar. Se quedó callada, con el rostro ensombrecido por la preocupación. Después de un rato, finalmente me preguntó, ¿y entonces qué vas a hacer? No respondí. Pensé que ya me había vuelto insensible. Que podía estar tranquila, desapegada y diferente. Pero más tarde esa noche, cuando Megan llamó a la puerta de mi oficina, sentí un dolor intenso. No importa cuánto tiempo lo entierres, al final te destrozaremos como garras cuando menos te lo esperes. Entró y yo estaba revisando los documentos de entrega. Presidente Vollmer, dijo vacilante. Acabo de ver salir el coche del presidente Johnson. Quizás sea el momento de hablar con él. No dije nada. Me miró fijamente. Estás demasiado tranquilo hoy. ¿No te importa nada? Ese proyecto lo perseguiste durante años. Cerré el archivo y pregunté en voz baja. Pensarías que escucharía cualquier cosa que dijera. Megan hizo una pausa y luego dijo en voz baja, se conocen desde hace 10 años. Por muy cruel que sea, te debe una explicación. Le esbocé una sonrisa amarga. No creo que jamás haya creído haber hecho nada malo. Aún así, me levanté y recogí mi abrigo. Aun sabiendo que probablemente era inútil, quise intentarlo. Solo una última vez. La noche era profunda, y el exclusivo distrito residencial de los ejecutivos de Sunshine estaba inquietantemente silencioso. Las farolas proyectaban destellos de luz sobre las ventanillas de los coches. Me senté en el asiento del copiloto, mirando hacia afuera. Mi corazón latía con fuerza. Cuando llegamos, las luces de su casa seguían encendidas. Megan dudó. ¿Entro contigo? Negué con la cabeza. Espera aquí. Llamé al timbre. No hubo respuesta. Probé la contraseña. Se encendió una luz roja. Acceso denegado. Permisos modificados. Se me encogió el corazón. Me quedé allí, con la mano apretada en un puño. Justo cuando la levanté para volver a llamar, oí pasos desde dentro. La puerta se abrió. Era él. Thomas Johnson estaba allí de pie, con una camisa holgada, el cuello medio abotonado y el pelo húmedo pegado a la frente. Claramente acababa de salir de la ducha. Su expresión se congeló por un instante al verme. Luego frunció el ceño. ¿Por qué estás aquí? Su tono no era de sorpresa. No era de preocupación. Era de molestia. Sentía la garganta seca. Me obligué a hablar con calma. ¿Podemos hablar? No respondió.
Desde el fondo de la casa llegó una voz nítida y demasiado familiar. Presidente Johnson. ¿Dónde está la toalla? Me quedé paralizado. Hayden Gray. Su voz era informal, íntima, como la llamada juguetona de un amante. Miré a Thomas Johnson. No dije nada. Me miró, guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja: esta noche no es un buen momento. Deberías irte. Asentí sonriendo levemente. Claro. De acuerdo. Me giré, caminando con el mayor paso posible. Tras mí la puerta se cerró lentamente, impidiendo que entrara no solo la luz, sino también mi respiración. De vuelta en el coche, Megan se giró hacia mí inmediatamente. ¿Qué dijo? No respondí. Miré fijamente el parabrisas y tras una larga pausa finalmente dije: cambió las cerraduras. La cara de Megan se quedó paralizada. ¿Qué significa eso? Me quedé mirando las ventanas oscuras de la villa. Mi voz era baja. Dijo: esta noche no es un buen momento. Megan captó claramente la insinuación. Frunció el ceño. Solté una breve y amarga carcajada. Bueno, eso fue todo. No solo no miró atrás, sino que tomó la mano de otra persona y me cerró la puerta en las narices. Ella no dijo nada, solo extendió la mano y me dio una palmadita en el hombro. En ese momento me llegó un mensaje al teléfono: Presidente Vollmer, por favor, ayúdeme. Era de Joanna Rice. Dijo que estaba sola. Claramente algo había salido muy mal. Le pregunté quién la había tendido una trampa. No me lo dijo. Solo me rogó que fuera a recogerla enseguida. Megan me miró. ¿Por qué te llama? ¿Y su propia empresa? No le di mucha importancia. De todas formas, Megan y nuestro chofer estaban conmigo. Pero cuando llegamos al lugar, por fin comprendí la situación. El supervisor de Joanna la había llevado a una cena de negocios. Sin embargo, el jefe de proyecto de la parte colaboradora se estaba poniendo manos a la obra. Y el propio jefe de Joanna se había escabullido con la excusa de una emergencia familiar, dejándola sola a cargo. El hombre frente a ella no era alguien a quien pudiera permitirse ofender. Pero claramente tampoco quería verse envuelta en una situación turbia. Así que me contactó. No era la primera vez que me enfrentaba a algo así. Me acerqué con calma y le tendí la mano al otro hombre. Señor, estoy aquí para acompañar a la señora Rice a casa. Me miró molesto. No te metas. Rice la guapa y yo estábamos llegando a la parte buena de nuestra charla de negocios. Tiró de la muñeca de Joanna, intentando arrastrarla hacia una habitación trasera. Joanna me miró con los ojos suplicando ayuda en silencio. Acababa de graduarse, una joven brillante que no merecía ser humillada así. Cuando vi la mano del hombre deslizándose hacia su cintura, algo dentro de mí se quebró. Di un paso adelante y agarré la muñeca de Joanna con fuerza. Lo siento, dije. Con voz fría, Joanna y yo tenemos algo urgente que discutir. Sin decir nada más, la arrastré conmigo y me marché, dejando al hombre boquiabierto tras nosotras. Joanna, con su vestido largo, tropezó con sus tacones al intentar seguirme el paso. El pánico la invadía a cada mirada. Presidente Vollmer. No sigue. Ni siquiera miré. Lo dejé. ¿Qué podía hacerme un hombre de 60 y tantos? Al cruzar el pasillo lateral, el hombre dejó de perseguirme. Los hombros de Joanna estaban desnudos, y el frío viento nocturno la hacía tiritar. Me quité la chaqueta y se la puse encima, suspirando de frustración. Le di un suave golpecito en la frente. ¿Eres tonto? Entrar a una habitación a solas con un tipo así. Se le pusieron los ojos rojos. Presidente Vollmer. Mi jefe me dijo que siguiera hablando del trato con él. De verdad pensé que solo eran negocios. Qué ingenuo. Ni siquiera sabía qué decir. Yo tampoco tenía ganas de explicarle lo de los juegos de poder. Sube al coche, le dije. Te llevo a casa. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, abrí distraídamente la página principal de los foros financieros. Justo arriba había un hilo de chismes anónimos. ¿El Golden Investor de Sunshine en la sombra?
Se rumoreaba que estaba usando recursos de la empresa para los asuntos privados del presidente. ¿Daniel Vollmer está perdiendo popularidad? Lo pillaron acompañando a Rock Industries Beauty Home a altas horas de la noche. El chiste del doble en finanzas. Parece que por fin cae el telón. La sección de comentarios estaba en ebullición. Algunos estuvieron de acuerdo. Otros se burlaron. Algunos dijeron, por favor. Todos saben que solo ascendió gracias a su cara. Como si alguna vez hubiera tenido una habilidad real. Me quedé mirando la pantalla durante 10 largos segundos. Luego, con calma, cerré la pestaña. Estaba a punto de salir cuando sonó el timbre. La abrí. Y allí estaba Thomas Johnson. Entró furioso sin decir palabra, y se sentó frente a mí. Explícamelo, dijo. Explícamelo. Lo miré sin inmutarme. ¿Qué explicar? ¿Qué llevé a Rock Industries Beauty a casa? Tomé mi teléfono y leí en voz alta los títulos de las publicaciones. El inversor dorado de Sunshine está perdiendo popularidad. Usa recursos para el uso personal del presidente. Antes de que pudiera terminar, golpeó un vaso contra la mesita de noche. Ahí estaba. Ese temperamento famoso. Cuando las cosas no salían como él quería, destrozaba cosas y daba puñetazos. Nunca reprimió esa ira. Dejé el teléfono y me encontré con su mirada furiosa. Apreté los dientes. Gruñó cada palabra como una advertencia. Te lo pregunto una última vez. ¿Te vas? Sonreí con indiferencia. Sí. Se abalanzó sobre mí y me agarró por el cuello. Daniel Vollmer. ¿Te atreves? Me agarró con fuerza. Apenas podía respirar. Pero ya había tenido suficiente. Me atraganté. ¿Qué? No soportas dejarme ir. Presidente Johnson. ¿No encontraste ya un nuevo sustituto? Su mano se aflojó un poco. Un destello de incredulidad brilló en sus ojos. Nunca habló de su blanca luz de luna. Ni una sola vez. Nunca en voz alta. Pero siempre lo supe. Sabía que era el sustituto. Aún así, fingí no saberlo. Dejé que me moldeara. Me vestí como a él le gustaba. Hablaba como quería. Incluso forzaba mi personalidad para que encajara con ese fantasma elegante, gentil y omnisciente. Nadie sabía lo asfixiante que era. Al principio me dije, ¿qué más da? ¿Para qué luchar contra el destino por un muerto? Al fin y al cabo, Thomas Johnson era multimillonario. Incluso una fracción de su atención podría comprarme casas. Intenté halagarlo. Imitando el tono y los gestos de Jack Wilson. Incluso hubo un momento en que Thomas me miró con ojos llenos de tristeza, como si, a través de mí, pudiera ver a alguien completamente distinto. ¿A quién amaba de verdad? Jack Wilson. Su amigo de la infancia. Su eterna luz de luna blanca. Habían crecido juntos. Misma clase social. Mismo mundo de élite. Mejores amigos, hermanos en todo. Estudiaron juntos en el extranjero. Viajaron juntos. Construimos una empresa juntos. Y cuando los sentimientos empezaron a transformarse en algo más profundo, algo indescriptible, Jack murió. En un accidente aéreo. Iba de regreso para celebrar el cumpleaños de Thomas. Antes de embarcar, le había enviado un mensaje. Hay algo que quería decirte. Por fin he encontrado el coraje. Quiero decirlo en persona. Pero el mundo no esperó. Y esas palabras no dichas, la confesión enterrada con valentía, quedaron selladas en un ataúd para siempre. Para Thomas Johnson, Jack Wilson era familia. Un hermano. Un recuerdo. Un amor que nunca floreció. Y entonces se fue. La blanca luz de la luna brilla con más intensidad cuando se extingue en la cima del amor. Cuando me uní a Sunshine, Thomas Johnson aún era joven y de mirada fría. Distante pero deslumbrante. Dijo que veía potencial en mí y se ofreció a ser mi mentor bajo la supervisión del principal inversor de la empresa. Era joven. Y un poco ingenuo. Le creí. Me convenció.
Me engañó. Hasta que acabé en su cama. Cuando finalmente me di cuenta de que solo era una sustituta. No me importó. ¿Y si yo fuera su sustituto? Él seguía siendo un hombre millonario. Podía soportar un poco de humillación. Empecé a complacerlo imitando la voz, las expresiones y el tono de Jack Wilson. Y por un momento la mirada de Thomas Johnson se tornó triste al mirarme. Como si no fuera más que un fantasma. La sombra de alguien a quien había amado. Alguien a quien nunca podría volver a tener. Al principio, estaba orgulloso de ello. Thomas Johnson era guapo. Generosa con el dinero. Acostarse con un hombre guapo y cobrar por ello. ¿Qué clase de trato de ensueño podría superar eso? Pero los humanos somos codiciosos. Con el paso del tiempo empecé a querer más. En algún momento esa actitud despreocupada y sin ataduras empezó a cambiar. Me di cuenta de que cada vez toleraba más su dominio, su arrogancia. Empecé a anhelar cosas que ni siquiera podía nombrar. Cosas como el cariño, como el amor. Quizás me volví arrogante. Así que me castigó. Se aseguró de que lo entendiera. Sin él no era nada. Rompamos, dije en voz baja. Sin dramas. Simplemente en buenos términos. Se rió con frialdad. Así que solo era un sugar daddy para ti. Ahora que me has exprimido hasta dejarme seco, ¿te marchas? Así que eso es lo que pensaba de mí. Me quedé callado. Al ver que no lo negaba, no explotó. En cambio, rió entre dientes con sarcasmo. Y asestó un último golpe hiriente. Daniel Volmer, ¿por qué no te haces actor? ¡Qué injusto! No actuaba cada segundo de cada día. Una vez bebí demasiado licor para ayudarlo a evitar beber en un banquete. Terminé en el aire en 4. Vomitaba hasta casi no poder respirar. En otra ocasión, ofendió a un matón local y lo atacaron con un tubo de acero. El tubo estaba a 2 centímetros de su cabeza. Hasta que me lancé frente a él y recibí el golpe yo mismo. Si todo eso fue una actuación, merecía un Oscar. Pero a Thomas Johnson nada de eso le importó. Era de esos que solo veían su propio mundo. Nunca le importó comprender la sinceridad de los demás. Después de irse ese día, no volvió a contactarme. La verdad es que me alegré. Fui a trabajar como siempre. Sin permiso. No hubo llegadas tarde. Se me daba bien fingir que no había pasado nada, como lo había hecho durante los últimos 10 años. 3 días después, empezaron los rumores. Daniel Volmer abandonó el proyecto. Supe que la sede no aprobaría nuevos recursos para él. 10 años de lealtad se esfumaron así como así. El presidente Johnson es brutal. Dicen que Jade y Grace se mantienen cerca de él últimamente. Escuché cada palabra. Alto y claro. Thomas Johnson no me envió ni un solo mensaje. Ni siquiera intentó hablar. Fue como si alguien me hubiera borrado de su mundo. Limpio, nítido y completamente insensible. Entonces sonó el teléfono. Era el director ejecutivo de Rock Industries. Presidente Volmer, usted ha estado a cargo de este proyecto desde el principio. ¿A qué se debe este cambio repentino? El presidente Johnson dijo que alguien nuevo lo está manejando, pero esa persona apenas entiende nuestra empresa. Respondí con calma. Ya no es mi responsabilidad. Por favor, contacta directamente con tu nuevo jefe de proyecto. Hizo una pausa. Luego, más bajo, ¿estás? Bien. Sonreí. Bien. Pero después de colgar, me quedé mirando la pantalla sin comprender. Fue entonces cuando finalmente entendí que dejarse ir de verdad no se trata de gritar ni armar un escándalo. Es cuando ya no sientes la necesidad de dar explicaciones. Tenía previsto empezar una baja de 3 meses. Ya me habían delegado la mayoría de mis tareas, así que no estaba demasiado ocupado. Esa tarde fui a almorzar al otro lado de la calle. De regreso vi un coche acercándose al edificio de oficinas. Me llamó la atención que estuvieran adentro Haden Gray y Joanna Rice. Parecían cercanos. Pero no deberían haber tenido ninguna conexión, ¿verdad? Algo no cuadraba.
La expresión de Joanna cambió al verme nerviosa e inquieta. La pillé susurrándole a Haden. Debería salir. Yo iré primero. Haden la agarró de la muñeca con una sonrisa burlona. Vamos, ¿de qué tienes miedo? Me miró, pero le habló. Al fin y al cabo, Volmer padre es tu salvador. Joanna frunció el ceño, instándolo de nuevo a que saliera. Finalmente obedeció, y ella salió corriendo sin decirme ni una palabra. Eso fue revelador. Miré su coche alejándose y luego volví a mirar a Haden. Algo hizo clic, así que ese era el plan. Crear una escena que pareciera que estaba intimando con una mujer. Provocar los celos de Thomas Johnson. Dejar que Haden interviniera mientras se desarrollaba el caos. Por fin lo entendí, y no pude evitar reírme, negando con la cabeza ante lo absurdo de todo. Thomas Johnson siempre había sido vengativo. Ahora mismo, no lo veía con claridad. Pero cuando lo hiciera, ¿bastaría la cara bonita de Haden para salvarlo? Pasé junto a Haden sin decir palabra, pero me gritó. ¡Alto! Su tono se ensombreció. ¿De verdad crees que el presidente Johnson te ayudará? Me di la vuelta y me encogí de hombros. No. Ya terminamos. Y añadió con sinceridad. Felicidades, señor Gray. Lo logró. Mucha suerte. De verdad pareces la luz de luna blanca del presidente Johnson. Ah, y usas camisas blancas a menudo. Da en el clavo. Haden se sonrojó con el pecho agitado por la ira. Pero se recompuso rápidamente sonriendo con suficiencia. El presidente Johnson me regaló una villa anoche. Vaya. Ahora sí que era generoso. Directo a las villas. En aquel entonces solo tenía un coche deportivo. Un poco amargo. Luego añadió, ya no eres joven, Daniel Volmer. Asentí con una sonrisa relajada. Exactamente. Así que mientras seas joven, aprovéchalo al máximo. El rostro de Haden se puso rígido. Los chicos de hoy en día no tienen paciencia. El día que me fui con el equipo de la organización sin fines de lucro, no le dije a nadie. El avión aterrizó en un condado remoto. Desde allí, fueron otras 2 horas en coche por sinuosos caminos de montaña. Para cuando llegamos al lugar, el sol ya se había ocultado tras los picos. El aire de la montaña era fresco y el viento frío azotaba los árboles. Me quedé en las afueras del pueblo contemplando las siluetas superpuestas de las colinas a lo lejos. Y por primera vez en años sentí que podía respirar. Por fin había escapado de esa ciudad donde cada paso debía ser calculado, cada respiración, cautelosa. No había internet aquí arriba. La señal del celular era mínima. La mayor parte del tiempo mi teléfono simplemente decía que no había señal. Al final, lo puse en modo avión y lo metí en mi mochila. Los días siguientes fueron agotadores pero tranquilos. Construimos carreteras. Repartía medicinas. Enseñaba a los niños. No había reuniones. Sin documentos. Sin nadie a quien adular. Empecé a sentirme a gusto aquí. Despertarse con el canto de los pájaros. Comer almuerzos para llevar junto a los arrozales. Ver a los niños bailar alrededor de una fogata por la noche. Ya casi no pensaba en Thomas Johnson. Hasta ese día. Antes del amanecer. Bajo un cielo teñido de un gris ominoso, nuestro líder de equipo recibió una llamada. Su rostro cambió al instante. Todos. Volvamos al pueblo. La montaña se va a derrumbar. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando un rugido ensordecedor llenó el aire. Fue como si toda la montaña hubiera cobrado vida. Un aluvión de lodo se desplomó ladera abajo. Tragándose árboles. Rocas. Todo a su paso. Nos vimos obligados a dispersarnos. Agarré a los niños y corrí a refugiarme en una cabaña a media ladera. No fue hasta 3 días después que el equipo de rescate finalmente nos encontró. Por fin. Mi teléfono encontró señal. En cuanto lo encendí, WeChat explotó. Cientos de mensajes sin leer. La primera página era solo Megan. ¿Dónde estás? El presidente Johnson te busca.
El aluvión de lodo se volvió tendencia. Todos piensan que... ¿Podrías devolverme la llamada? Está perdiendo la cabeza. Abro Weibo. Y ahí estaba yo. Publicado por toda la página principal. Daniel Volmer desaparecido durante una misión benéfica. Última publicación de las inversiones. El director ejecutivo de Sunshine pierde los estribos a las 3 de la madrugada. Un escalofrío me recorrió el pecho. Abro la cuenta de Thomas Johnson. Había publicado 3 actualizaciones. Si regresas, dejaré de lado mi orgullo. Deja de esconderte. Estoy justo donde me dejaste. Daniel Volmer. ¿Me oyes?, decía el comentario principal. Ay, ahora por fin siente algo. El segundo. No lo quise cuando tuvo la oportunidad. Ahora es demasiado tarde para llorar. Me quedé mirando esas líneas un buen rato hasta que la pantalla se calentó bajo mi agarre. De repente recuerdo la nota adhesiva que garabateé antes de irme. Quería dejársela a Megan. Se me había olvidado dársela. Dijo. Para ser honesto. Estos 10 años. No eran tan buenos. No sabía si ella los había visto. Pero sabía que Thomas Johnson sí. Creyó que era una carta de despedida. De verdad creía que estaba muerto. Thomas Johnson. Finalmente entras en pánico. Estaba tendiendo ropa al sol cuando lo vi. Esa tarde. La luz del sol se cernía perezosamente sobre los árboles. Y los niños jugaban en la tierra a la sombra. Estaba escurriendo la ropa cuando levanté la vista. Y vio la figura del traje de pie al borde de la pendiente. Resaltaba como un pulgar dolorido. El polvo se aferraba a su traje gris oscuro. Su expresión era vacía. Pero las venas rojas en sus ojos decían que no había dormido en días. Thomas Johnson. Cuando me vio, todo su cuerpo se relajó de alivio. Sus ojos se enrojecieron. Apretó los puños. Luchó contra el impulso de correr hacia mí. Pensando en la gente que nos rodeaba. Le di una sonrisa despreocupada. Vaya, vaya. Presidente Johnson. Extendí la mano. Pero en lugar de eso, me abrazó con fuerza. Le temblaba la voz. Estás vivo. Estás vivo. Su calor me inundó. Y me picaba la nariz. Intenté quitarle hierro al momento. ¿Qué? Preocupado por convertirme en el próximo Jack Wilson. No te estreses. Ahora tienes a Hayden Gray. Thomas me dio un buen golpe en la espalda. ¡Qué celos!, murmuró con un suspiro. Sorprendentemente ni siquiera se enojó cuando mencioné a Jack Wilson. Quería traerme de vuelta enseguida. Pero el camino estaba terrible. Los dos estábamos exhaustos. Así que pasamos la noche en una posada de un pequeño pueblo. Salvo ese arrebato emocional, pronto volvimos a la rutina. Y sinceramente no sabía si hablaba en serio de lo que había publicado en línea. El alojamiento era modesto. Nos sentamos uno frente al otro en silencio. Ninguno de los dos habló primero. Finalmente me derrumbé. Así que... ¿te acostaste con Hayden Gray? Thomas parpadeó sin esperarlo. Me miró fijamente. No. Me encogí de hombros. Lo vi entrar en tu habitación y quedarse allí un buen rato. Soltó una risa frustrada. ¿Alguna vez pensaste que vi a alguien siguiéndonos y lo preparé todo solo para molestarte? Solté un bufido. ¿Conociendo tu personalidad? Sí, de hecho. Eso disipó la tensión. Thomas dejó escapar un largo suspiro y se giró para mirarme. Daniel. Lo siento. Era la primera vez en mi vida que lo oía decir esas palabras. Me quedé paralizada, con la boca entreabierta sin palabras. Extendió la mano, acercándome suavemente a él y apoyando la cabeza en mi hombro. Lo siento, repitió. Antes era muy ciego. Creía que nuestra relación solo se trataba de dinero y comodidad física. Pero estos últimos meses, cada vez que te veía acercarte a otra mujer, algo dentro de mí me quemaba.
Me volvía irracional, furioso, hasta que oí que podrías haber muerto en el aluvión de lodo. Y me di cuenta. Su voz se quebró. Tengo miedo de perderte. Tengo miedo de perderte. Esas 5 palabras me impactaron como un rayo. Nunca imaginé que Thomas Johnson, precisamente, diría algo así. Pensé que era solo un apego persistente, 10 años de hábito. Pensé que su crisis en línea era simplemente un dolor avivado por viejas heridas. Nunca pensé que fuera realmente y solo por mi culpa. Por Daniel Volmer. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No pude contenerme. Extendí la mano y le devolví el abrazo. Y susurré en voz baja, nunca quise dejarte. Aunque hubiéramos empezado con segundas intenciones. Aunque estuviéramos vivos desde el principio. Habían pasado 10 años. Incluso un perro callejero te caía bien después de tanto tiempo. Y ni hablar de alguien con quien habías compartido cama y vida. Solo me molestaba cómo me trataba. Como si fuera desechable. Al oír eso, Thomas sintió un gran alivio. De verdad. Me ahuecó la nuca y se inclinó para darme un beso largo y cálido. Daniel. Murmuró con los ojos brillantes de hambre contenida. He estado perdiendo la cabeza estos últimos días. Puse los ojos en blanco. ¿En serio? Estabas tan desesperada que no llamaste a un chico guapo para desahogarte. Resopló indignado, claramente disgustado con mi sarcasmo. Luego nos dio la vuelta, sujetándome debajo de él. Su beso fue como un rayo. Estábamos a punto de cruzar esa línea, otra vez, cuando la llamada de Megan resonó por toda la habitación. Jefe. Lo encontramos. Joanna Rice y Hayden Gray son primos. El día que los vi juntos, supe que algo no cuadraba. Apenas coincidían profesionalmente. Nuestras empresas eran rivales. Y sin embargo parecían extrañamente cercanos. Resulta que estaban orquestando algo mucho más elaborado. Todo empezó cuando Joanna Rice cayó en mis brazos. Ese instante sembró la sospecha. Un momento diseñado para abrir una brecha entre Thomas Johnson y yo. Para provocar celos y distancia. Y el caos. Querían que Thomas y yo nos desmoronáramos. Querían que Hayden ocupara mi lugar. Debido al estatus de Thomas Johnson, siempre había mantenido una distancia respetuosa con la mayoría de las mujeres. Y desde hacía tiempo circulaban rumores de que era gay. La repentina aparición de Joanna hizo que Thomas pensara que intentaba volver a la normalidad para casarme. Sentar cabeza. Formar una familia. Él nunca lo pidió. No dijo ni una palabra. Simplemente lo reprimió todo. Y tal como lo habían planeado, estalló. Me castigó. Hayden aprovechó el momento. Pero con lo que no contaban era con el aluvión de lodo. Y lo que realmente subestimaron fue que nuestra relación, por frágil que fuera, no era algo que se pudiera romper de un solo golpe. Más tarde Megan me contó que descubrí que Hayden Gray había transferido un pago enorme a una importante empresa de marketing. Fue para una estrategia de relaciones públicas. Pagó a Trolls para que inflaran tu escándalo con Joanna. Con razón no pudimos rastrearlo antes a través de su empresa. Después de que me lo contara todo, me volví hacia Thomas Johnson y le dije, ¿ves? Te engañaron, presidente Johnson. Él respondió en voz baja, lo supe desde el principio. Me quedé paralizado. Tú lo sabías. Y aún así me hiciste pasar por todo eso desde el teléfono. Megan gritó. Espera. Ambos lo sabían. Así que el gris té verde era solo parte de su retorcido drama. Thomas se acercó y colgó. Luego se volvió hacia mí, en voz baja. Daniel. Lo único de lo que no estaba seguro. Se inclinó y me besó. Era si tus sentimientos eran reales. Esa noche, Thomas Johnson era insaciable. Como un hombre muerto de hambre durante 10 años. A la mañana siguiente me desperté y vi que habíamos vuelto a ser tendencia. Esta vez, era Thomas Johnson el que aparecía en la portada. Una cuenta de chismes publicó una comparación de Hayden Gray y la luna blanca de Thomas, que ya no estaba. Afirmaba que Hayden ahora era el favorito del director ejecutivo. Seguro que me superará.
Thomas respondió sin rodeos, retrocede. Hayden fue arrastrado al instante por internet. Fue brutal. Luego llegó la segunda ola, esta vez sobre mí. De alguna manera un paparazzi nos había fotografiado juntos. Thomas me abrazaba fuerte. Los dos entramos en la misma habitación. Los rumores que por fin se habían calmado volvieron a rugir. Pero lo más descabellado fue que Thomas respondió. Mientras aún dormía, publicó una foto de nuestras manos. Dedos entrelazados. El pie de foto, 10 años juntos. Y así, sin más, nuestra verdad quedó sellada. Suspiré. Pero aún así le di me gusta a su publicación. 10 años de incomprensión. De silencio. De dolor. Finalmente condensado en una sola frase, 10 años juntos. La puerta nunca volvió a cerrarse. Y nuestros corazones tampoco. No fue una reunión grandiosa ni dramática. No hubo lágrimas. No eran votos. No eran fuegos artificiales. Eran para hombres adultos que por fin se habían visto con claridad. ¿Quiénes se habían visto con claridad? Avanzando en silencio de nuevo. Juntos.